Ok, buenas chicos, mi nombre es David Mesa, soy el director general de Academia Convexa y también el coordinador de la parte de matemática. Yo les voy a ayudar en su curso en la parte en la parte online del curso, donde voy a hacer las aulas invertidas, los ejercicios que ustedes ven a diario, en fin, ahí nos vamos a estar viendo, nos vamos a estar escuchando y cualquier cosa, pues con muchísimo gusto estamos para servirles. Eh, Mi correo es de mesa con z academiaconvexa.com por si en algún momento alguno necesitara algo, alguna observación, alguna mejoría en los cursos, alguna disconformidad, en fin, lo que ustedes gusten, estamos para servirles. Vamos a iniciar hoy con el aula invertida, la lección número 1. ¿Qué es aula invertida? Bueno, ya se les envió un video donde se les explicó más o menos qué es el aula invertida. La idea es crear conceptos básicos que ustedes no tienen para que lleguen a la clase ya conociendo un poquito de la materia y no lleguen perdidos, como sucede en muchos cursos, que ustedes llegan a una lección y tal vez el profesor empieza a hablar y ustedes no tienen una mínima noción de lo que el profesor está diciendo. Entonces, con nosotros no sucede eso. ¿Por qué? Porque te damos el aula invertida, con eso ves los videos antes de la clase y ya llega a la clase un poquito ubicado y entendiendo mejor la materia. Eso sí, la idea del aula invertida no es sustituir la lección, sino hacer un complemento de la misma. ¿Ok? Entonces, sin más por el momento, iniciamos lección número 1, bachillerato por madurez, geometría analítica. Entonces, bueno, iniciamos. Tenemos primeramente Bueno, iniciamos entonces lección número 1, bachillerato por madurez, geometría analítica, es el primer tema. Entonces, muchas de las cosas que les voy a mostrar ahorita están en el libro se les entrega en la primera clase, entonces por hoy yo lo que necesito es que tomen apuntes para que lleguen a la clase con los apuntes y ya cuando tengan el libro pues los terminan de completar. Ok, tenemos acá para iniciar algo muy básico. Esto es algo que no entra directamente en el examen, no es un tema de examen, pero lo necesitamos de base para poder entender geometría analítica. Tengo un plano cartesiano que está compuesto por dos ejes. Tenemos el eje X y tenemos el eje Y. ¿Cómo sabemos cuál es el eje X? Porque el eje X siempre va a ser el horizontal y el eje Y siempre va a ser el vertical. ¿De acuerdo? Entonces, en base a esos ejes vamos a poder encontrar puntos sobre la gráfica. Entonces tenemos eje X y eje Y. El primer punto que vamos a definir se llama punto sobre el eje X. Ese siempre se va a leer como número, coma cero. Ese es el orden que lleva, número, coma cero. ¿Cómo sabemos cuándo es un punto que está en X? Porque es un punto que está sobre la línea del eje X. Por ejemplo, el punto K. ¿Qué número tiene ese K? Tiene un 2, entonces el punto se lee como 2, cero. Y listo. Eso es todo con el punto del eje X. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo quiero que ustedes le pongan pausa al video, me encuentren el punto L y me escriban cuál es ese punto L y yo ya lo reviso a ver si lo definieron bien y lo encontraron bien. ¿Ok? ¿Listos? ¿Cómo les fue? Menos 4 vale menos 4, ¿verdad? Entonces le ponemos un coma cero a la par y listo. Ya con eso tenemos el punto sobre el eje X. ¿Ok? Ese es el primer punto, punto sobre el eje X. Ahora vamos con el punto, pero sobre el eje Y. Tenemos siempre eje X y eje Y. Cuando hay un punto sobre el eje Y, ese punto se va a definir como 0, número. Así, 0, número. Entonces ustedes se fijan, sobre el eje Y, donde hay un punto, por ejemplo, el punto J. ¿Qué valor tiene? Tiene 2, entonces sería 0, 2 y ese sería el punto J. Y listo. Ustedes van a ponerle pausa y me van a resolver el punto D. Pónganle pausa y lo resuelven. ¿Listos? ¿Cómo les fue? 0, menos 2. Entonces ahí tenemos el punto sobre el eje X, que era número, 0, y ahora Y, 0, número. Tenemos un tercer punto que se llama el punto de aire. ¿Cuál es un punto de aire? Bueno, un punto de aire es muy fácil de definir porque siempre va a tener un valor en X y va a tener un valor en Y. Entonces hay muchos acá, por ejemplo el punto O. Ven que el punto O, si yo sigo las líneas punteadas, me lleva hasta 7. Entonces sería 7,
y me voy en el eje Y y vale 4. Entonces sería 7,4. El punto del aire. Siempre va a llevar una X y siempre va a llevar una Y. No lleva ceros, porque si llevara ceros sería un punto de X o un punto de Y. Entonces simplemente no lleva ceros. Van a poner pausa y me van a definir el punto B. ¿Listos? ¿Cómo les fue? Vamos a ver. Primero se fijan en el valor que tiene en X, que es menos 3. Y posteriormente se fijan en el valor de Y, que es 2. Entonces sería menos 3,2 el punto B. ¿De acuerdo? Y nos queda un último punto, que ese último punto se llama punto de origen y lo encontramos siempre en una sola posición. ¿Cuál es esa posición? Aquí en el centro. El punto M sería el punto de origen y se lee como 0,0. Siempre, siempre, siempre va a ser 0,0 ese punto de origen porque está en el puro centro. ¿Ok? Entonces, cuando ya tengan el libro, va a venir una parte abajo de este gráfico donde ustedes lo que van a hacer es simplemente completar. ¿Lo ven? Entonces ahí poner el punto A, el punto B, el punto C, ahí van completando todos los puntos y en clase pues lo vamos a terminar y lo vamos a revisar. ¿De acuerdo, chicos? Ok, entonces ya entrando en materia de bachillerato, porque eso es una pequeña introducción, ¿verdad? Para poder ubicar puntos en el espacio. ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, vamos a ver la representación gráfica de una circunferencia. ¿Y cómo sabemos cuál es la representación gráfica de una circunferencia? Bueno, una circunferencia tiene dos, o me pueden preguntar dos cosas para efectos de bachillerato. Me pueden preguntar, ¿dónde está ubicado el centro de la circunferencia? Que tiene un valor en X y tiene un valor en Y, que es lo que acabamos de ver. ¿Y cuál es la medida del radio? Esas son básicamente las dos cosas que me pueden preguntar. ¿Dónde está ubicado el centro y cuál es la medida del radio? Entonces vamos a encontrar, o vamos a aprender a cómo calcular ese tipo de centro y el radio. ¿Ok? Entonces, tengo acá un ejemplo que dice, representación gráfica de la circunferencia. Entonces, tengo que el centro es el punto A, y ese punto A tiene un valor en X, que es 1, y tiene un valor en Y, que es 2. Entonces, el centro sería 1,2. ¿Y cuánto vale el radio? El radio se define muy fácil. Ustedes se ubican en A y cuentan, pegando brinquitos, cuántos espacios les toma llegar hasta la circunferencia. ¿Cuántos espacios les toma? 2. Entonces quiere decir que el radio vale 2. ¿De acuerdo? Ok, tenemos otro ejemplo que dice, tengo el punto centro que es el punto A. Punto A. Y ojo que ese punto está sobre el eje Y. Cuando está sobre el eje Y, vimos anteriormente que se lee como 0, número. Entonces, ¿qué número tiene? Tiene un 1, entonces sería 0,1. Por lo tanto, el centro de la circunferencia entonces sería 0,1. El radio, ¿cómo lo definimos? Pegando brinquitos, 1, 2 brincos. Entonces quiere decir que el radio vale 2. ¿Lo ven? Bastante sencillo y accesible. Entonces, vamos a hacer un último ejemplo que dice, igual, encontrar el centro. El centro es un punto que está sobre el eje X. Cuando está sobre el eje X, recuerden que es numeral, 0. ¿Y qué número tiene? Tiene un menos 2, entonces sería menos 2,0. ¿El radio cuánto vale? 1. Ah, y ojo, muy importante, y medio. Aproximadamente, no sabemos si va a ser 1.5, porque puede ser 1.4, 1.6 o 1.5, pero para efectos de bachillerato, lo más aproximado sería 1.5, que sería a la mitad del camino, porque vean que no llega hasta no completa el espacio, no hace el espacio completo, sino que se queda a la mitad. ¿De acuerdo? Entonces ustedes me preguntarán, profe, ¿cómo preguntan eso en bachillerato? De esta manera. Aquí tenemos un ejemplo de bachillerato que dice, dada la figura adjunta, determine cuál es el centro, o más bien dónde se ubica el centro de la circunferencia. El centro de la circunferencia se ubica acá, en este punto. Entonces, ese es el centro de la circunferencia. Vemos que es un punto que está en el aire. Al estar en el aire quiere decir que va a tener un valor en X, que es 3. Entonces ya sabemos que empieza con 3. Descartamos la opción A y la opción B porque no empiezan con 3. Y después en el eje Y, ¿qué valor tiene? 2. Entonces sería el punto 3,2, la opción definitiva y correcta. ¿Ok? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ustedes le van a poner pausa y van a resolver este ejercicio que tienen ahí en la pantalla. Una vez que lo tengan listo, le ponen play y yo lo resuelvo.
¿Listos? ¿Cómo le fue? Vamos a ver, dice, dada la siguiente figura o de la siguiente figura, ¿cuál es el centro? ¿Dónde se ubica el centro de la circunferencia? El centro de la circunferencia será el punto A, que tiene un valor primeramente en X, que es menos 3. Entonces sabemos que tiene que empezar con menos 3. Y tiene un valor en Y que es menos 2. Entonces la opción D sería la respuesta definitiva y correcta. ¿Ok? Entonces, ¿qué más me pueden pedir? Me pueden pedir el valor del radio. ¿Cómo se encuentra el radio? El radio se encuentra de la siguiente manera. Nos ubicamos en el centro y contamos un brinquito hasta llegar a la circunferencia. Entonces quiere decir que el radio vale 1, por lo tanto la opción B. Entonces sería la opción definitiva y correcta. Pónganle pausa y resuelven ese ejercicio. ¿Listos? ¿Cómo les fue? Dice, dada la figura adjunta, ¿cuánto mide el radio de la circunferencia? Entonces el radio de la circunferencia sería 1, 2 espacios. Entonces quiere decir que el radio vale 2. Por lo tanto la opción B. Entonces sería la respuesta definitiva y correcta. ¿Ok, chicos? Entonces ahora ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo me preguntan eso en bachillerato? Ya vimos unos ejemplos donde me piden centro, me piden radio. Pero resulta que también existe una representación algebraica de una circunferencia. Y eso nos lleva a dos tipos de ecuaciones, la ecuación ordinaria y la ecuación general. Primeramente vamos a ver la ecuación ordinaria y ahorita más adelante procedemos con la ecuación general. Pero antes quiero que vean diferencias entre la ecuación ordinaria y la ecuación general. Básicamente la primera diferencia que salta hacia la vista es que la ecuación ordinaria está compuesta por paréntesis. En la ecuación general no hay paréntesis, entonces recuerden eso para más adelante. La ecuación ordinaria tiene paréntesis y la general no tiene paréntesis. Sería bueno que tomen ese tipo de apuntes. Entonces, vamos a centrarnos en la ecuación ordinaria. ¿Qué dice la ecuación ordinaria? La ecuación ordinaria lo que hace es representarme una circunferencia. Recordemos que venimos viendo que tenemos un eje Y y un eje X. Tenemos un eje Y y tenemos un eje X. Tenemos una circunferencia, ¿sí?, que tenía un punto centro, y ese punto centro tiene un valor en X y tiene un valor en Y. Y además tenía un ¿qué? Un radio, ¿verdad? Muy importante, algo que se me fue en el video anterior de radio. Un radio, para encontrar la medida de un radio, siempre cuenta en espacios horizontalmente o verticalmente. ¿Ok? Nunca diagonal. Un paréntesis nada más. Entonces, vamos a ver, volviendo al tema. Tenemos entonces un eje Y y un eje X. Y tenemos una circunferencia que tiene un centro que tiene un X y un centro que tiene un Y. Y hay un radio. Entonces, todo eso se representa aquí en esta ecuación. Este es el X, este es el Y y este es el radio. ¿Ok? Pero para representar y pasar del gráfico a la ecuación hay una regla que es cambiar el signo. Ya lo vamos a ver. Y para pasar de la ecuación a la gráfica, también se cambia signo. Entonces vamos a ver un ejemplo sencillo para iniciar. Entonces nada más recuerden eso, para pasar de centro a ecuación, cambio signo. Y para pasar de ecuación a centro, vuelvo a cambiar de signo. Entonces dice, por ejemplo, si se tiene una ecuación donde el radio vale 2 y su centro es el punto 3, menos 2, ¿cuál es su ecuación ordinaria? ¿Qué es lo que se hace? Muy sencillo. El 3, nótese que está positivo. En el paréntesis va a quedar negativo. Y listo. El 2 está negativo. ¿Cómo va a quedar en el paréntesis? Positivo. Y listo, se acabó. Y el radio es 2 a la 2. Entonces ahí es donde recordamos que la ecuación ordinaria dice paréntesis de X al cuadrado más paréntesis de Y al cuadrado. Y eso va a ser igual a radio al cuadrado. Entonces, sabemos que X vale 3. Entonces simplemente lo que hay que hacer es muy sencillo, que es lo que acabamos de hacer. Ustedes agarran el valor de X y le cambian de signo, entonces quedaría menos 3. Agarran el valor de Y y le cambian de signo, entonces quedaría más 2. ¿Sí? Y el radio dice que es 2 a la 2. Y 2 a la 2 me hace 4. Ahí está la ecuación, o sea, nada más montarla, no hay que resolver nada, lo único que hay que hacer es resolver el cuadrado. Ahora ustedes me preguntarán, pero profe, ¿cómo hago yo para saber que 2 a la 2 es 4? Bueno, tal vez es sencillo, pero 7 a la 2, o 21 a la 2, o 11 a la 2, o 5 a la 2, entonces para eso es la calculadora. Tenemos la calculadora Casio Classwiz, que es la que les estamos pues solicitando, ¿verdad?, para el curso, donde
Vamos a ver, calculadora, aquí está. Ok, vamos a borrar todo esto. Simplemente, aquí en la calco, tengo un cuadro, que es este primer cuadro que tengo aquí arriba, donde ese cuadro lo que va a ir saliendo son las teclas que yo presiono para que ustedes puedan ir viendo cuáles hacemos. Y después tenemos este otro cuadro que es como la pantalla de la calculadora, pero más grande. Entonces, para elevar 2 a la 2 tenemos que presionar el 2 y presionar X a la 2. ¿Lo y le damos igual, eso me va a dar 4. Entonces 2 a la 2 es 4. ¿De acuerdo? Si yo quisiera, por ejemplo, 5 a la 2, eso es 25. Si yo quisiera 7 a la 2, eso es 49. Y así sucesivamente. Ahora, hay un dato muy importante. Recuerde que en matemática existen las operaciones inversas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, lo opuesto o lo inverso de una suma es una resta. Lo opuesto o lo inverso de una multiplicación es una división. Lo opuesto o lo inverso de elevar al cuadrado es una raíz. O sea que si yo elevo un número al cuadrado y yo me quiero devolver para ver cuál es el número que yo elevo al cuadrado, entonces lo que hago es sacar una raíz cuadrada. Por ejemplo, sabemos que 7 a la 2 es 49. Pero digamos que se nos olvidó que con 7 me daba ese 49. Entonces yo nada más hago raíz, que está ahí a la par del x a la 2, raíz de 49, y eso me va a devolver y me va a dar 7. ¿Por qué les explico eso? Porque resulta que en unos ejercicios me van a dar el radio, donde yo tengo que elevar al cuadrado para montarlo en la ecuación, ¿sí? 2 a la 2, 4. Y hay ejercicios en los que más bien me van a dar la ecuación y yo necesito el radio, entonces lo que hago es devolverme, y para devolverme sacamos raíz cuadrada. ¿Ven? Por ejemplo, vamos a ver. Dada la ecuación de la circunferencia, y me dan esta ecuación, ¿sí? Y me dan esta ecuación. ¿Cuál es el radio de dicha circunferencia? Entonces, para encontrar el radio ya me están dando la ecuación. Es lo que les decía. Si a mí ya me dan la ecuación y necesito el radio, entonces lo que hago es sacarle raíz cuadrada. Y raíz cuadrada de 9 va a ser 3. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, en la calculadora. Resulta que en la calculadora hacemos raíz cuadrada de 9 y eso me va a dar por resultado 3. Y listo. ¿Lo ven? Entonces, si lo que les piden es el radio, simplemente ustedes le sacan raíz cuadrada y ya con eso tienen el radio. ¿Qué otro tipo de ejercicio me pueden pedir? Dice, dada la ecuación de la circunferencia de centro O, y me dan esa ecuación, ¿cuál es el centro de dicha circunferencia? Sabemos que esto es X. ¿Cómo sabemos que eso es X? Porque es el que acompaña a la X. Y dice 1, para efectos de centro hay que cambiarle el signo. Entonces sería menos 1. La única opción que tiene menos 1 es la opción C. Entonces la opción C es la correcta. Con menos 3 quedaría 3 positivo. Entonces la opción C sería en definitiva correcta por cualquier lado que la veamos. ¿Lo ven? Pónganle pausa y me resuelven este ejercicio, a ver cómo les va. ¿Listos? Vamos a ver cómo les fue. Dada la ecuación de la circunferencia, me dan esta ecuación de la circunferencia. ¿Sí? ¿Cuál es el centro de dicha circunferencia? Entonces vemos que el valor de X es menos 2, pero yo lo ocupo en el centro. Entonces le cambio el signo, quedaría 2. Descarto la A, descarto la B y descarto la D, porque la respuesta tiene que empezar con 2. ¿Bien hasta ahí? Ahora nótese que el valor de Y no tiene, el Y no tiene ningún valor. Entonces cuando no tiene ningún número, se asume que es un 0. Por lo tanto la opción C. Entonces sería la respuesta definitiva y correcta. Profe, ¿cómo sabía yo eso? Bueno, la idea es intentarlo. Y ahí lo vamos practicando y lo vamos mejorando cada vez más. ¿Ok? Ok, chicos, y ya para finalizar, les había comentado anteriormente que tenemos una ecuación ordinaria y tenemos una ecuación general. La ecuación general es un poquito más extensa y un poquito más, pues hay que trabajarlo un poquito más, ¿verdad? Pero no hay que montar la ecuación general, simplemente lo que hay que hacer es que me van a dar una ecuación general y en base a esa ecuación general necesitamos encontrar el valor del centro y el valor del radio. Aquí en el video les voy a explicar el valor del centro. El valor del radio pues lo veremos en clase ya con un poquito más de práctica. Entonces, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? Tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Tengo una ecuación que tiene un x al cuadrado, un y al cuadrado, una x, una y y un número solito. Por ejemplo, x a la 2,
más y a la 2 más 6x más 3y más 5. No sé, la estoy inventando, ¿verdad? Igual a 0. Entonces tengo un valor de x al cuadrado, un valor de y al cuadrado que no me interesa. Los que me interesan son estos, los que tienen x y los que tienen y. El resto no me interesa para nada. Los olvido, no me interesa. Lo único que me interesa son los que tienen x y los que tienen y. Este y este. ¿De acuerdo? Esos dos son los valores en los que nos vamos a centrar para poder encontrar el centro de la circunferencia. Lo único que tenemos que hacer es agarrar esos números y dividirlos entre menos 2. Y listo, con eso encontramos el centro. 6 entre menos 2 hace menos 3. Y 3 entre menos 2 hace menos 3 medios. Ahí lo hacemos en la calculadora. ¿Cómo se hace en la calco? Vamos para la calco un toquecito y ya volvemos acá. Bueno, ahí ya tenemos la respuesta. Bueno, ya tenemos menos 3, menos 3 medios. Que tengo que borrar eso para poder ir a la calculadora. Entonces, simplemente en la calco hacemos fracción 6 bajo menos 2. Y de ahí a menos 3, ¿verdad? Ahora con fracción 3 sobre menos 2. Y eso me da menos 3 medios. ¿Por qué tengo que dividir entre menos 2? Porque sí, nada más lo hacen y ya. Hay cosas que para efectos de bachi tenemos que saber cómo hacerlas y listo. Y no tanto el por qué. Hay otras cosas que sí, pero en este caso no. Simplemente lo hacemos y ya. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Van a ponerle pausa y van a resolver este ejercicio que ven ahorita en pantalla. ¿Listos? ¿Cómo les fue? Vamos a ver. Dada la siguiente ecuación, x a la 2 más y a la 2 más 2x menos 2y, esos son los valores que me interesan, ¿verdad? Este y este. El resto no me interesa. Simplemente tenemos que agarrar cada uno de ellos y dividirlos entre menos 2. Quedó más raro, pero bueno, entre menos 2. Entonces ahí tenían que hacer 2 sobre menos 2. Y eso le va a dar menos 1. Menos 2 sobre menos 2. Y eso le va a dar 1. Entonces la opción correcta les tuvo que haber dado la opción B. ¿De acuerdo, chicos? Con eso finalizamos el aula invertida de la lección número 1. Espero que haya sido de mucho provecho. Lleven todos los apuntes a clase y a ponerse las pilas. Estamos iniciando. Es un curso pues bastante bonito, bastante interesante. Y cualquier cosa pues estamos en contacto con muchísimo gusto y nos estamos viendo en la semana. ¿Ok? Un placer y buen día o buenas noches. Hasta luego.